¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí, el señor Beta y el señor Omega, y hoy traemos un tema bien interesante. Resulta que hace un tiempo, cuando tuve la desgracia de conocer al señor Omega, eh, me explicó un día este tema bien interesante de las tipologías y cómo hay tipos de personalidades, y cuando conoces la personalidad de una persona, pues puedes saber muchas cosas de ella sin conocer muy a fondo su historia. Tema bien interesante. Entonces estamos aquí con el señor Omega, autoproclamado experto de las tipologías, y pues le vamos a preguntar unas cuantas cosillas que nos generan duda. ¿Cómo La está, verdad es señor que Omega? muy bien, muchas gracias por esa introducción. La verdad es que no soy ningún Eso me experto en dijeron el ayer. tema. Ujú. La verdad es que no soy ningún experto en el tema, pero sí fue bastante interesante para mí descubrirlo. Lo cierto es de que muchas personas creen que este tema es un tema como el de los signos zodiacales, que tiene una connotación más espiritual, esotérica o no sé, ambigua en general, pero en realidad el tema de las tipologías humanas es un tema psicológico. Ha tenido mucha investigación a lo largo de los años. Como la mayoría de los conocimientos comenzó como un conocimiento empírico y luego fue evolucionando más a un conocimiento científico. Y básicamente trata a dividir en 7 distintos tipos de personalidades a cómo se puede comportar una persona clínicamente sana cuando interactúa con otras personas. Y a partir de ahí es una herramienta que te puede servir mucho para saber cómo puedes tratar a alguien en ciertas situaciones o con ciertos grupos de persona o con ciertos roles que hay en la relación. Ok, tengo entendido que hay varios enneagramas, por así decirlo. Este es uno de ellos. Ujú. ¿Sabes algo de los otros enneagramas? ¿Que se diferencian? Algo así. Sí, en mi experiencia personal, este de 7 tipos que se divide en lunar, mercurial, saturnino, marcial, venusino, solar, etc., jovial, habla más acerca de cómo son las relaciones interpersonales. Y el de los 9 tipos, que es otro, habla más acerca de cómo funcionas de manera intrapersonal. Ok, interesante. ¿Recomendarías que alguien que, si es que cautivamos su atención y les gusta este tema, debería aprender los dos? Definitivamente, aunque con ciertas advertencias que supongo que iremos comentando a lo largo del podcast. Lo primero de todo es de que, bueno, yo personalmente siempre he sido una persona muy escéptica con la nueva información. Y creo que la mayoría de las personas también debería ser muy escéptica. En general, así como que no tragarse cualquier cosa que le cuenten o que lea, sino investigarla a profundidad. Así que cuando yo descubrí este tema de las tipologías, me puse a leer mucho al respecto, leí de qué trataba cada una de ellas y luego dije, bueno, ok, me tengo que ubicar en cuál es la mía. Una vez que me ubiqué en cuál era la mía y estuve completamente seguro, porque además algunas personas podrían pensar que sea lo que lean, se van a sentir identificados porque todos tenemos así como que características regadas, pero para mí fue una gran sorpresa que cuando descubrí cuál era la mía y leí las demás sí eran completamente diferentes y encontraba muy pocas cosas en común. Entonces, luego puse a todas las personas a mi alrededor, ok, entonces este amigo en cuál iría, esta persona en cuál iría, este familiar en cuál iría y tal. Y para mí fue bastante impresionante darme cuenta que pasó todo lo que en el libro sugerían que iba a pasar. Es decir, que cierto tipo de personas me iban a caer mal, justo las que había puesto en, ok, él es como este tipo de persona, que ciertas personas me iban a traer, que de ciertas personas iba a aprender, que a ciertas personas yo les iba a enseñar. Y pues eso fue bastante revelador. Interesante. Justo eso iba a preguntar ahorita. ¿Qué beneficios te podía traer el conocer a primera vista o intuir la tipología de una persona? Pues mira, para empezar, como beneficio yo diría que en ese punto había ciertas cosas que no entendía de por qué alguien era como era. Y justamente por mi tipología, para mí es muy importante comprender cómo es que funciona una persona, cuál es su línea de pensamiento para entonces yo poder tomar decisiones de cómo actuar.
Y el hecho de leer esto me hizo comprender ciertas cosas que en ese entonces todavía no lo hacía, porque una de las cosas bastante interesantes es de que muchos detonantes de por qué alguien termina siendo de cierta tipología tiene que ver con traumas. Y de ahí que es que comienza a desarrollar el resto de su personalidad. Y estos traumas por lo general ocurren en una niñez muy temprana. De hecho, recuerdo que cuando te comenté de este tema, pues igual así como que lo leíste así superficialmente de alguna que otra cosa que encontraste en Google, luego te llamó la atención y decidiste comprarte un libro que lo explicaba mejor. ¿Cuál fue tu experiencia en ese primer vistazo? ¿Te pasó algo similar a lo que a mí me pasó de encontrar así como ciertas coincidencias o ciertos matches, cierto algo? Sí, lo primero que pasa cuando lees... lo que hice primero fue leer todas las tipologías. Empecé por la lunar, venusina, mercurial, y empecé a ver ciertos rasgos que tenían tal vez amigos míos o gente conocida llegada, hasta que llegué a la mía, que no les voy a dar spoiler, pero cuando llegué a la mía, hicieron clic aproximadamente el 80% de los rasgos de esa tipología, 80-90%, y dije, wow, no, tengo que ser esta, porque en las otras, pues sí, la idea de esto es que todos tenemos un poco de las 7, pero hay una siempre que predomina más, entonces, sí, yo encontraba 1 o 2 rasgos que estaban, de mi personalidad que estaban en las demás tipologías, hasta que llegué a esa en particular y dije, uff, pues este soy yo prácticamente. Y sí, mientras más pasaban los rasgos, dije, sí, yo hago esto, sí, yo hago esto, sí, yo pienso así, sí, yo juzgo así a la gente. Dije, wow, es como una cachetada de, en realidad no eres tan único como pensabas, hay, no sé, 1/7 de la población igual a ti en todos esos factores. Y sí es muy revelador cuando descubres tu tipología. Otra de las cosas que vi es que cuando checas todas estas características, también te dicen... de acuerdo a tu tipología, qué rasgos de tu personalidad tienes que mejorar o cuáles son las áreas de oportunidad más grandes para, para mejorar como persona. Y eso también está muy interesante. No todas las personas tienen que mejorar en los mismos aspectos. No es como que haya un prototipo de persona perfecta al que todos tenemos que llegar. No, cada una de las tipologías tiene una ascendencia, por así decirlo, que es cuando logras superar estos déficits en tu personalidad y entonces escalas como en esta jerarquía de tipologías al siguiente nivel. Y está bien interesante. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí, de hecho es bueno mencionar ahorita que dijiste esto de las jerarquías, que en realidad no hay favorita. Ajá. Que en realidad no hay ninguna tipología que sea mejor que otra. Simplemente... La mía sí. Muy de mi tipología sentirse superior a los demás, pero luego llegamos a eso. Sí, justamente. Sí, probablemente nuestra tipología somos los que estamos más orgullosos de lo que nos tocó. Pero sí, o sea, en realidad no hay así como que mejor, peor dentro de todo esto. Solamente es un entendimiento de cómo funcionan las personas. Y a lo que se refería es que, bueno, para empezar... esto de los planetas, porque le pusieron nombres de planetas a cada tipo de personalidad, es para intentar hacer una analogía de que así como ciertos planetas conviven y se afectan de cierta forma en nuestro sistema solar, unos más que otros, así igual nosotros en sociedad, cuando convivimos con las personas, interactuamos de mejor o peor manera unos con otros dependiendo de cómo somos. Entonces, con base a esta analogía, ¿crees que sería bueno así como que comentar superficialmente cada tipología de qué va? Sí, primero me gusta, bueno, así es como yo lo entendí mejor. En las tipologías hay un círculo que nuestra bonita editora luego va a poner aquí para que lo puedan ver y no lo esté dibujando ni nada de eso. Pero hay un círculo aquí en el que se explican el flujo que siguen estas tipologías. Hay 7. Hay 6 que interactúan entre sí y hay una que no interactúa entre las demás, que es especial, que luego vamos a llegar a ella. Y bueno, están estas 7 tipologías en este orden. Normalmente siempre se suelen decir lunar, venusina, mercurial, saturnino, marcial y jovial. Esas 6. Haciendo referencias a los astros, a la luna, a Venus, a Mercurio, a Saturno, a Marte y a Júpiter. Y la 7ª, que es la solar, pero esa ya luego entraremos a detalle con esa, es la más... Digamos que está en el interesante, centro, por así decirlo, ajá. Y al igual que los planetas giran en torno a este astro, pues
las otras tipologías también giran en torno a esta y esta no es afectada por ellas, pero la solar afecta mucho a las otras 6, entonces es por eso la analogía de los planetas. No crean que tiene que ver con, ay, es que yo soy Virgo, es que yo soy Piscis y bla, bla, bla. Aquí no apoyamos eso. Sí. Y bueno, aquí no apoyamos ese modo en cuanto a eso, también hay cargas con las tipologías, positiva y negativa. ¿Qué significa esto? Quiere decir la forma con la que ven la vida, más o menos, por así decirlo. Las tipologías con carga positiva suelen ser más optimistas a la vida. Las tipologías con carga negativa suelen ser más pesimistas en torno a la vida. Y también está el tipo, que es activo y pasivo. Básicamente esto quiere decir que hay tipologías que suelen ser muy enérgicas, de mucha vitalidad, y tipologías que suelen ser más calmadas, más, pues sí, más, con menos energía. Y también siguen un flujo, que se los vamos a poner aquí. Básicamente las tipologías pasivas son venusina, lunar y jovial. Y las activas son saturnina, mercurial y marcial. Esas son las activas. Y en cuanto a pasivo y activo, se van intercalando. Se van intercalando. Sí, no, pero lo que se intercala es activo y negativo. Sí, voy a poner aquí el cuadro para que lo entiendan bien, pero se va intercalando lo de positivo y negativo. O sea, el lunar son negativos, el venusino son positivos, el mercurial son negativos, el saturnino son positivos, el marcial son negativos y el jovial son positivos. Y en cuanto a activo y pasivo, sí, los primeros 3 son... Bueno, hay 3 tipologías que son pasivas y 3 tipologías que son activas y están una pegada a la otra. Entonces el saturnino, el mercurial y el marcial son activos y el venusino, lunar y jovial son pasivos. Esas son las cargas y los tipos. Ahora, con respecto al orden que antes nos comentabas, lo importante de este orden y por qué tienen este orden tiene que ver con que cada una de las tipologías, digamos que tiene ciertas fortalezas y también tiene ciertas carencias. Entonces, este orden es, porque básicamente es un ciclo que comienza por el lunar. La persona que tiene una tipología lunar suele aprender de la que está abajo, que es la tipología venusina, y le suele enseñar a la tipología que digamos está del otro lado, que es la jovial. Entonces luego la venusina, digamos que le enseña a la lunar y aprende del mercurial. Y luego el mercurial aprende del saturnino, el saturnino aprende del marcial y el marcial aprende del jovial, etc. El jovial del lunar. Sí, básicamente y así se repite el ciclo. Las características que tiene la tipología siguiente son a veces características de las que carece la anterior. Entonces, por eso, pues, la tipología anterior aprende de la siguiente. Por ejemplo, la tipología venusina, los venusinos suelen ser personas un poco perezosas, que por ejemplo no les gusta brillar con luz propia, les gusta ser sidekicks, compañeros, nunca les gusta ser como el protagonista de la historia. Suelen ser muy perfeccionistas, suelen coleccionar objetos. Es el lunar. Y por ejemplo el mercurial es una persona muy activa y es una persona que sí le gusta ser protagonista, le gusta ser el centro de atención, etcétera, etcétera. Entonces, esas características le hacen falta al venusino, no al nivel del mercurial, pero sí compensan con las carencias de su personalidad y por eso es que aprenden de ellos. Y así pasa con todas las tipologías. Sí, exactamente. Y digo, como rasgos muy generales, igual pues los lunares suelen ser personas muy introvertidas. También hay que mencionar de que hay ciertas tipologías que son más comunes en mujeres y hay ciertas tipologías que son más comunes entre hombres. El por qué probablemente siga siendo un misterio, o probablemente tenga que ver con estas cargas energéticas. Pero bueno, por ejemplo, la tipología lunar es una tipología más común en mujeres. Suelen ser mujeres perfeccionistas, suelen ser mujeres muy introvertidas, que prefieren estar en casa. De vez en cuando sí salen, pero digamos que se cargan de energía estando en soledad. También suelen ser personas que tienen críticas muy fuertes a otras personas. Sus círculos de amigos son reducidos, es decir, tienen pocos amigos, pero los amigos que tienen pues están muy arraigados a ellos. De ahí pues viene la tipología venusina, que ellos sí son personas muy extrovertidas. De hecho, por lo general todas las tipologías en el eneagrama tienen ciertas personas
las cuales les caen mejor y otras que no tanto. Las venusinas, que es otra tipología comúnmente de mujer, suelen ser personas que prácticamente son amigas del mundo, se llevan con todos y tal. De hecho, suelen tener un problema bastante recurrente de que tienen grupos de amigos tan diversos y conviven tanto con ellos que esos grupos de amigos tienen problemas entre sí. Como que el grupito de acá no se cae bien con el grupito de acá. Sí, sí, probablemente tienes muchos amigos y tienes como grupos de amigos que dicen, no, es que cuando sales conmigo yo no quiero que estén ellos o ellos. Probablemente eres venusina. Sí, Sí, igual, por ejemplo, el saturnino no suele llevarse bien, le es difícil llevarse bien con los joviales, viceversa, los joviales les cuesta llevarse bien con saturninos, los mercuriales les suele costar trabajo llevarse con marciales y viceversa. Esa es la repulsión más grande, son las dos tipologías que más se repelen. Muy difícil que un mercurial y un marcial se lleven. Y la venusina no siente repulsión hacia ninguna. Y el lunar sí te repulsiona a todas. Entonces, sí, el lunar es el más difícil de conquistar. De ganarse su confianza, ganarse su corazón, como lo quieran llamar. sí, de hecho, pues bueno, agregado a eso, digamos que si tuviéramos que poner así como que una especie de estereotipo de cada una de estas tipologías, pues el marcial sería pues esta persona de corte militar, carácter muy fuerte, bastante leal al círculo cercano que tiene a su alrededor, muy activo, suelen ser también deportistas de alto rendimiento, muy peleoneros. Los saturninos son una tipología un poco más de corte intelectual, son la mayoría de las veces este típico geek, típico nerd que sobreanalítico, lee mucho, le gusta consumir información, es amigo de la verdad, le incomoda mucho hacer cosas inapropiadas como romper una ley o probar cosas nuevas, cosas de ese estilo le cuesta mucho trabajo, pero pues suele ser una de las tipologías que mejor saben planificar su vida, ejecutar objetivos, incluso desarrollar una empresa o cosas Sí, de ese otra estilo. cosa, y a lo que estábamos diciendo de que una tipología aprende de la otra, los saturninos aprenden de los marciales. Los marciales son nada sobre analíticos, los marciales van a la acción, este proyecto va a funcionar, vamos a hacerlo, ¿qué necesito? Bla, bla, bla. El saturnino es más de, no, pásame, vamos a hacer un análisis estadístico de si este producto va a venderse en estos públicos y vamos a hacer un análisis de mercado y bla, bla, bla. Y les cuesta trabajo llegar a la acción porque como están analizando tanto, nunca llegan a la acción. Es como el típico persona que dice, no, pues yo quiero aprender no sé, a bailar, pero no salgo a bailar. Quiero tomar cursos en línea, quiero ir a clases y eso, pero cuando llega la hora de ir a un club de baile y hay gente que se sabe, esta es muy difícil dar ese paso y no, ahora sí voy a bailar porque ya aprendí esto. Pero el saturnino está pensando, ay, pero este paso, no lo he practicado bien, pero si este me sale bien y este no, y si la piso y si no sé qué, esas son cosas de saturnino. De hecho, eso es una también de las cosas más profundas acerca de los Satur, porque justo estamos así como poniendo ejemplos que podrían resultar un poco banales, pero por ejemplo nos pega mucho en el tema de las relaciones. Y esa es una de las razones por las cuales también los Satur y los marciales suelen terminar siendo buenos amigos, porque los Satur de alguna u otra manera admiramos la facilidad con la que un marcial se puede Toma acercar acción, a una ajá. chica, puede decirle lo que siente o invitarla a salir o lo que sea, cuando el Satur digamos que está bloqueado por su propio modo de ser acerca de, no, pues voy a hacer un plan y voy a intentar hacer esto y voy Y a la voy intentar a ganarme su agarrar cuando no confianza. esté con sus amigas, porque sus amigas van a hacer contrapeso. Exactamente. Y oye, pero es que ese tipo de ahí se ve que es más divertido que yo. Probablemente no tenga que ir por el lado divertido, sino por el lado de cariñoso y bla, 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 bla. Hasta que llega otra persona, te la quita. Ajá, y ya, dices, en lo que tú ya llevas 10 minutos analizando, un marcial ya fue y le dijo, oye, ¿quieres bailar? Y eso era todo lo que había que hacer. Sí, exactamente. Entonces, al final terminamos siendo muy buenos amigos porque cuando vemos repetidamente, conocemos a una persona que le es tan fácil hacer ese tipo de cosas, nosotros la comenzamos a admirar y entre más convivimos con ese tipo de persona, más fácil se nos hace un día llegar y simplemente decir esto. Si Y quieren ya. un consejo, si ustedes son de una tipología, péguense a la tipología que sigue y van a aprender muchas cosas. Los saturninos, vamos a aprender de los marciales esto, a ser más aventados, menos sobreanalíticos, más, sí, más
militares, si lo quieren ver de esta forma, más no disciplinados, porque el saturnino es disciplinado, pero por ejemplo para las cosas físicas, para ir al gimnasio, esas cosas, el saturnino no suele gustarle a veces tanto hacer ejercicio de ese estilo. El marcial sí, entonces pues ellos los van a alientar a vamos a meternos al gimnasio, vamos a clases de artes marciales, bla, 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 esas cosas. Ujú. Igual, si eres marcial, pégate a los joviales y vas a aprender muchas cosas sobre dejar de ser tan militar y ser más cálido con las personas, no ser tan golpeado al hablar, ser tener más tacto al decir lo que piensas, y así me puedo ir con todas. Entonces, pues sí, péguensele la tipología que sí van a aprender muchas cosas. Sí. De hecho, bueno, para terminar de dar así una pequeña descripción del resto de las tipologías, pues bueno, los joviales son estas típicas personas bonachonas, parlanchinas, que Su casa está abierta al que necesite, y si necesitas, oye, ¿quieres ir a comer? Come en mi casa. Y oye, sus casas siempre son los lugares en donde se hace la fiesta, y siempre les gusta ser el organizador, el que todos recuerdan como el que hizo la fiesta y todo esto. Ujú, El exacto. anfitrión, les gusta mucho ser un anfitrión, que cuando estás en su casa él te atienda, que necesitas, tienes sed, te ofrezca un vaso de agua. Eso es algo que, por ejemplo, los lunares nunca van a hacer. Son muy cerrados. Sí, Es más muy difícil. cerrados. Y los mercuriales son esta típica persona creativa, soñadora, que le gusta ser el centro de atención. Por lo general está muy asociada a artistas, hippies, músicos, pintores, casi todo, bailarinas incluso en algún momento. Esto es bastante curioso porque luego de repente las personas terminan en ciertas profesiones por razones diferentes, pero ver, por ejemplo, a una bailarina venusina mercurial es algo pues bastante común y recurrente, sobre todo en el ballet. Pero bueno, ya dejaremos que exploren así como esas áreas si es que les interesa el tema y se ponen a leer más. Ujú. Sería bueno hablar... Hay otro tema bien interesante, mm, porque a lo mejor puede creer la gente, pues si yo soy lunar, entonces significa que yo aprendo de los venusinos, significa que también me atraen los venusinos. No, es un tema no, muy diferente al de quién aprendes sí. y hacia quién sientes atracción. Entonces ahorita estaría bueno hablar de atracción. ¿Qué tipo de tipologías se suelen atraer con cuáles? Ujú. Pues, bueno, digo, podemos comenzar por la nuestra. Ya Bueno, van a saber cuál somos. Da igual. de hecho, yo creo que... Yo creo que ya lo intuyeron por todas las cosas chidas que dijimos, pero sí. Pues los saturninos, su principal atracción son los lunares. Su principal repulsión son los joviales. Las personas de las que aprendemos son los marciales y las personas a las que les enseñamos son los mercuriales. Y justamente esto tiene que ver con lo que ya explicábamos. Así como el marcial es muy aventado y nosotros admiramos eso, así también el mercurial es muy indisciplinado y nosotros le enseñamos eso. Y la razón por la cual nosotros nos sentimos muy atraídos a las chicas lunares, o si eres una mujer saturnina, a los chicos lunares, es porque ambos tenemos este rollo en donde es muy complicado hablar abiertamente de nuestros sentimientos y ser aventados. Entonces, cuando finalmente un lunar y un Saturn logran tener una relación, es así como un estallido de lo que estuviste esperando tanto tiempo, toda la vida, que te costó mucho trabajo, y por eso las relaciones, por lo general, suelen ser muy duraderas y suelen tener una muy buena comunicación, porque fue un camino largo y tortuoso para llegar hasta ese punto de ambas partes. Ujú. Tanto la inseguridad del lunar, así como el sobreanálisis del Saturn, que cuando finalmente se resuelven esas dos cosas es así como, no manches, así tuvimos que pasar por todo esto, y cuando comienzan la relación la viven con mucha Sí, intensidad. y de repente te das cuenta que no tienes, por ejemplo, porque al lunar le cuesta mucho trabajo, casi no le gusta el contacto físico, el cariño físico, y pues un Saturn tampoco es muy necesario, a diferencia del marcial, que es muy físico, muy de abrazar, muy de estar dando cariño, y la venusina de recibirlo. Entonces, De hecho, eso es bastante curioso porque si a los lunares no les gusta ser tocados, no pasa eso con los Saturn, pero ocurre algo muy curioso porque a los Saturn no les gusta tocar.
pero por un tema de miedo, por un tema de incomprensión. Ajá, Y como cosas de de ese este es tu estilo. espacio personal. A mí me gusta mi espacio personal porque voy a invadir el tuyo. A Exacto. diferencia, por ejemplo, del jovial. El jovial cuando vas a una fiesta es el, compa, ¿cómo estás? Y te empieza a abrazar y así las palmas en la espalda. ¿Y cómo has estado? Y estás hablando y está Ah, así. sí. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te trata la vida? Y yo, Sí, sí, justamente. De hecho, pues sí, eso es una de las cosas que suelen así como que potenciar las emociones, porque tanto la persona lunar que tanto tiempo pasó sin dejarse tocar, así como el Saturn que tanto tiempo tuvo miedo, así como de violentar el espacio personal de alguien, cuando finalmente rompen esa barrera, también nuevamente es así como que va, un boom. Cosa la cual, por ejemplo, pasa lo opuesto con los marciales y las venusinas. Por otras ejemplo, tipologías que se atraen. sí, esas son otras tipologías que se traen. Por ejemplo, los marciales, justo como lo dijiste hace rato, pues son personas que son muy lanzadas, el contacto físico con ellos es común. Igual de repente para ellos es fácil, así con una chava que les gusta llegar y abrazarla de la cintura o acercarse mucho y lo que sea. Y las venusinas en particular, igual son chavas que les gusta mucho ser tocadas. Recibir contacto físico. Sí. De ahí también viene este tema de por qué la lunar aprende ciertas cosas de la venusina Nosotros de los y marciales. nosotros de los marciales. Entonces, por ejemplo, en una relación esa interacción también para ellos es así como, wow, que por una parte a una le gusta ser tocada, por otra parte al otro le gusta tocar, entonces hay entendimiento así como que muy inmediato que a alguien de otra tipología le costaría trabajo construir. Sí, por ejemplo, con tipologías Saturnino y lunar, no es necesario, y a mí me ha pasado, y no es necesario ir de la mano en la calle, o sea, sabemos que con que vayamos juntos somos pareja. Puede ser agarrado de la mano simplemente como prueba social de que somos pareja, pero para un lunar eso le vale gorro y a un Saturnino igual. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, digo, en mi caso, el contacto físico no me molesta siempre y cuando sea en privado. No me gusta estar en un restaurante y que hay gente y de repente como que abrazos y eso es como, pues hay que comer, ¿no? Estamos en un restaurante y la gente está viendo y no sé, yo cuando estuve del otro lado de la otra cara de la moneda y estaba comiendo y al lado de mí había una parejita, ay, ¿quién es mi cosita pechosa? Yo soy tu cosita pechosa. Y yo, no me dejen comer, no mames. O sea, es como, no está chido, pero no está chido para mi tipología. Si a lo mejor una venusina a veces, ay, qué bonita, se quieren tanto y hasta la comida se le hará más placentera. Eso es lo interesante de las tipologías, que el mismo hecho de ver a dos personas dándose cariño en un restaurante, para las 6 significa algo. De hecho, la otra vez me contaste una historia, una analogía muy chida, la que me contaste del antro, de un antro, en una fiesta, o alguien dice esto y Sí. cada una reacciona diferente. A ver, Sí, mira, platicar? básicamente la historia es, por cierto, ese sobreanálisis es muy característico de los saturninos. Sí, lo sé. Sí, imagina que están en una fiesta y llega una persona y esa persona te dice, eres un estúpido. ¿Cómo reaccionaría cada una de las tipologías ante así como ese juicio? Esta persona es una persona que conoces poco, no es un amigo cercano, o sea, simplemente se está acercando y te está diciendo, pues eres un estúpido. Lo que harían las personas de la tipología lunar sería así como retraerse, quedarse calladas e irse de ahí. Ajá, tal vez empezar a pensar, ¿y si seré estúpido? A lo mejor. Exactamente. Ujú. Lo que harían las venusinas o los venusinos simplemente sería ignorar a la persona y seguir con su vida. Lo que harían los Saturn sería pensar que pues esa persona es muy tonta y probablemente se lo expresarían así como que ¿y tú qué? O porque eres estúpido o lo que sea. Los marciales directamente se irían a darle un golpe en la cara. Los joviales pensarían que pues, es un naco Los o mercuriales. un antipático. Faltan los mercuriales. Sí, y los mercuriales, pues no sé, ellos probablemente tendrían miedo. Creo que, no sé, evaden un poco el conflicto, güey. No tanto como los lunares, pero por ahí. Y los solares, que son esta tipología de la cual hemos hablado poco, probablemente tendrían un pensamiento como, seguramente está teniendo un mal día, quizá pueda hacer algo para ayudarlo. Ah, etc. Son una cosa muy extraña. De hecho, si nos hablas un poquito acerca de los solares. Sí, esa es la que más me parece interesante, pero ni de broma es en la que me gustaría estar o la que creo que está por encima de todas. Simplemente es una tipología con la que no interactúan las demás, pero sí para empezar es la tipología más rara. Si el 90%, no, 95% de las tipologías están en las otras 6, el otro 5% es solar. Es muy
raro encontrarse una persona solar, probablemente si tú me estás escuchando. No sé, de 100 amigos que tienes, tal vez uno o ninguno es solar. O sea, es muy raro que haya una persona solar en tu vida. Y si la hay, de seguro estás pensando en esta persona que nunca se me olvida porque es alguien que siempre tienes en la mente. Es gente que suele destacar mucho y que no necesita. Es gente que en cuanto la ves, en cuando entra a un lugar, todos notan su presencia. Normalmente los solares suelen estar en el mundo del espectáculo, suelen ser gente, pues sí, que llama mucho la atención. Y bueno, también al rato vamos a hablar de ejemplos de famosos, porque esos los conocen todos, que son de una tipología u otra, o personajes de televisión o cine. Por ejemplo, persona solar era Michael Jackson. Michael Jackson era una persona extremadamente... porque son muy excéntricos. Los solares excéntricos, muy infantiles. Walter Mercado también era solar. John Lennon era solar. John Lennon era solar. Es gente muy infantil, por ejemplo. Es la tipología más fácil de que le juegues chueco son muy ingenuos, por ejemplo. Si tú les dices, oye, la verdad es que, oye, firma este contrato y te prometo que yo nunca te voy a hacer nada, el solar dice, no, sí, yo confío en esta persona, se ve que esta persona es buena gente, va a firmar el contrato y... Por eso dije lo de Walter Mercado, me acordé de que a él le hicieron esa cosa. Entonces dije, mira, muy solar de tu parte, Walter. Por ejemplo, Michael Jackson, este tema de que Michael Jackson tuvo rollos con este tema de los niños, es porque a los solares son gente que está muy conectada con su lado infantil. Entonces, a Michael Jackson le gustaba estar en contacto con niños porque pues, le gusta esa inocencia que tiene. No era por el tema, pues sí, morboso, que todos estaban pensando. A él genuinamente se sentía conectado con niños, le gustaba estar con niños. Pues sí, porque el solar es muy, muy inocente, muy infantil, se divierte con cosas de ese estilo. Muy excéntricos, les gusta traer ropa muy... pues sí, que se note. También es gente, pues eso, que con las otras tipologías, por ejemplo, no nos ven como nosotros nos vemos entre nosotros, tal vez hasta nos ven un poco inferiores, porque, pues sí, son gente que es superior en muchos aspectos, en otros no. Estos temas de ser muy ingenuo y eso, pues son desventajas de ser muy inocente y conlleva ser ingenuo. Es una tipología muy interesante, pero ni de También broma me gustaría ser. Otra es que la tipología solar es la que estadísticamente menos vive, es gente que suele morir muy joven, ya sea por sus hábitos, ya sea por lo que se es lo que iba a dedican. comentar, por la carga energética que tienen súper alta. Los solares son el tipo de persona que si le dices, hoy no vamos a dormir y vamos a estar despiertos toda la noche, te siguen. Sí, son los que más energía tienen, los solares. Y De ahí, también- de ahí los mercuriales. Y también más apertura a experimentar. También, sí, gente muy abierta, gente muy open mind. Sí, es una es la más interesante para mí, la que menos hay, pero sí. Ejemplos de me gusta famosos más la tuya. marciales. Famosos marciales. Andrew Eh, Tate, sí, cabrón. Andrew Tate, Bruce Willis, eres marcial. Bruce Willis, Arnold es Arnold marcial. Schwarzenegger es saturnino marcial, pero luego llegamos a ese punto. Ujú. Ajá. Sí, este típico... Clint Eastwood es marcial. Clint Ya iba a Eastwood sí decir, es era marcial. ojalá y no. Clint Eastwood es marcial. Lo van a notar como este tipo de hombre muy, muy varonil, muy viril, Muy atlético, muy energético. Ajá, exacto. Como... Casi como no un primate, un cavernícola. casi como un cavernícola. Ejemplos de famosos Saturn. Saturninos. Jordan Peterson. Sí, bueno, uno de marcial mujer, Margaret Thatcher también es marcial. ¿O era? No Cierto. sé si sigue viva. Por cierto, igual ya lo habíamos dicho hace rato para retomarlo. Los marciales son una tipología que es Más muy común poco en común hombres. en mujeres y Ujú. es mucho más común en hombres. Ujú. Por ejemplo, saturninos famosos. Por ejemplo, el personaje de Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang es un ejemplo de saturnino. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang, Rush es un ejemplo de lunar, pero bueno, luego llegamos a ese punto. Howard es más venusino. Leonard es más venusino y Rush es más mercurial. Penny es súper venusina. Penny, ajá, pero Leonard es muy venusino también. Luego, si lo notan, es como, ay, qué flojera. Es como el tipo que es, por ejemplo, muy, muy sentimental, muy emocional. Leonard es venusino. Ujú. Y bueno, Sheldon es saturnino, muy sobrelanítico, etc. ¿Qué otro famoso saturnino hay? Bueno, Arnold Schwarzenegger era saturnino en un punto hasta que, como dijimos, ascendió a saturnino marcial, que luego hablaremos de eso. Las ascendencias. Ujú. Ejemplos de joviales.
De joviales. Winston Churchill era jovial. Mm. De esos casi luego no me acuerdo. ¿Qué otro famoso fue? Probablemente porque nos caen mal, no nos interesan mucho. Pues sí, es de lo que menos amigos tengo, pero... Ejemplos de famosas venusinas. Marilyn Monroe. Monroe. Ujú. Marilyn Monroe era la venusina. Emma Stone es venusina. ¿Cómo se llama este famoso? Y es hombre y es venusino. El que antes estaba en Two and a Half Men, pero cuando se fue Charlie Sheen, ¿cómo se llama? La verdad es que... El que sale en El efecto mariposa. Ashton Kutcher es venusino. Ashton Kutcher es venusino. Ujú. Bastante interesante. Sí. Ejemplos de lunares famosos. Keanu Reeves es el mejor ejemplo. Sí, Keanu Reeves. Aunque bueno. Luego hablamos de eso, de que es un lunar es un solarizado. lunar. Pero ese es el ejemplo de lunar. La persona que no le gusta convivir con gente, es feliz estando solo. Una persona que no le gusta, por ejemplo, en una entrevista nunca lo vas a ver abrazando así gente. Y eso es una persona que va, hace su entrevista, muy serio, dentro de lo que cabe, y se va. Y eso es todo. ¿Y cómo va a pasar su fin de semana? Compra un par de cervezas y se va a platicar con un vagabundo. Esto es un lunar. Ejemplo de mercurial famoso. Mercurial. Chespirito era mercurial. Eugenio Derbez es mercurial. Gente que le gusta mucho llamar la atención. Franco Escamilla probablemente es mercurial. Tal vez, sí, Franco Escamilla, no lo he pensado. Pues bueno, sería bueno platicar de estas huellas y luego de la ascendencia, o más bien, bueno, más que huellas de los pecados capitales, de cada tipología. Sí, a cada tipología se le adjudica un pecado capital. Ustedes pueden adivinar en lo que llegamos a ese punto cuáles son. Pues bueno, ¿por qué tipología te gustaría comenzar? Esto también tiene que ver con las, nuevamente, carencias, traumas, igual cómo interactúan, de por qué terminan siendo como son, y pues igual y medio les puedo hacer clic después de toda esta breve explicación. Pero pues bueno, vamos a comenzar por la nuestra. El pecado capital de los saturninos es la arrogancia. La soberbia, sí. Y pues eso tiene que ver con que nosotros, teóricamente, siendo una tipología intelectual que les gusta mucho consumir información y bla, bla, solemos pecar de creer saber más y mejor que las demás personas. Entonces nos volvemos personas arrogantes porque consideramos que somos personas más capacitadas porque por lo general nos informamos mejor. Sí, últimamente a mí me costaba trabajo, últimamente ya no tanto, recibir un consejo de alguien que no fuera saturnino, porque tú me vas a contar a mí, o sea, tú que vas a saber de la vida mejor que yo. Yo recibo consejos de otro saturnino o de un marcial cuando se trata de estos temas de ser más masculino, más sobreanalítico, que bueno, de hecho la tipología saturnina es la más, no masculina, pero es la única tipología que tiene las dos cargas activa y positiva. Por ejemplo, el marcial es activo pero negativo. Entonces, sí, el saturnino es, si lo quieren ver así, como la carga con más energía, si lo quieren ver de esta forma. Se suele creer que es el marcial por el tema de que, pues sí, son estos hombres masculinos, viriles, no sé. El saturnino es más serio, más introvertido, etcétera, etcétera. Sí, aunque es bastante curioso porque el Saturn, siendo arrogante como es, cuando una persona le demuestra con cierta facilidad que estaba equivocado, es la tipología que más rápido la acepta y dice, ok, sí, tú tienes la razón. Siempre y cuando le muestren pruebas y haya una lógica firme detrás de la idea que sea que se está comentando. Que eso es un problema luego con las parejas. Sí, que, no sé, a veces se busca otras tipologías, tal vez, hay unas que no, pero personas que no tiene que ser exclusiva de los saturninos, pero gente que discute porque quiere ganar la discusión, y el saturnino busca más, mira, esto es lo que yo tengo mal, esto es lo que tú tienes mal, vamos a llegar a un acuerdo en el que los dos lleguemos a terreno común. Y, por ejemplo, cuando discutes con Marcial, el Marcial quiere ganar, el Marcial quiere que él sea el que al final tuvo la razón en la discusión. No, tú estás mal, yo estoy bien. Es más común en los marciales que en los saturninos. De hecho, pues ya que lo mencionaste, vamos con los marciales. El pecado capital de los marciales es la ira.
Y esto tiene que ver también con el tipo de persona que son. Ellos suelen no estar en control de lo que piensan y lo que sienten por lo general. Entonces son, creo que la única tipología que los pueden hacer entrar en un trance y responder de manera violenta muy rápido, porque al no tener ese control y tener esta poca reflexión acerca de cómo se sienten y lo que sienten, suelen reaccionar de manera muy instintiva y poco racional. Ujú. Sí, sí, el marcial tiende a ser muy agresivo, muy de imponer su punto de vista. Digo, yo esto lo digo experiencias de Satur. El Satur es más de tratar de que la otra persona piense como tú a base de explicar, a base de... porque el Saturnino no es perfecto, el Saturnino también le gusta imponer el punto de vista, pero no, te quiere convencerte con mostrarte cómo piensa esta persona. El marcial es no se va a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Pues porque lo dije yo y ya, eso es todo, ¿no? Exacto, de hecho un muy buen ejemplo es que el marcial básicamente en la mayoría de los casos solamente quiere que le des por su lado. Y si lo haces es así como que, bueno, pues ya dijo enfrente de los demás que tengo la razón, Ajá. pues ya ahí quedó. Y que se va a hacer lo que yo diga, ¿no? Exacto, pero el Satur no, el Satur es bastante incisivo porque si él no ve que realmente ya comprendiste cuál es su punto, él va a seguir con el tema y va a seguir con el tema hasta que logre convencerte. Sí, por cierto, por ejemplo, papás marciales es ese papá que, oye, pa, pero es que yo quiero, no, vas a hacer lo que diga yo. ¿Por qué? Porque lo digo. ¿Quieres conocer al señor Cinturón? Pues haz lo contrario ya. Ujú. El papá saturnino tal vez sería el papá que está más, no sé, muy incisivo tratando de convencer Tienes que hacer esto que por cierto, por esto, mi porque va a papá, pasar mi esto. papá es saturnino y mi papá igual cuando quería que yo estudiara lo que él estudió, nunca me dijo, no, yo solo te voy a pagar la carrera si estudias lo que digo yo, pero estuvo años y años y años tratando de convencerme de que su carrera, de que yo siguiera su legado, de que estudiara lo que él estudió, que yo iba a tener al mejor maestro en casa, que me iba a ayudar a ser el mejor veterinario, porque mi papá es veterinario. Pero pues al final no lo logró y no me odia por eso y no hay problema, somos felices los dos, nos llevamos muy bien. Pero sí, estuvo muchos años incisivo con ese tema. El papá Marcial fue, no, tú vas a estudiar veterinaria porque soy veterinario y si no, pues págate la carrera y vete de la casa Ujú. porque no te quiero ver aquí. O sea, Sí, que ujú. sí conozco de hecho muchos casos así, de Sí, imponerse de esa manera. sí, sí. Otro Ahora, tema muy interesante, perdón, pequeño no, dale, paréntesis, dale. es las mamás y las Sí. mamás lunares y las mamás venusinas, que también es más común que en mujeres. La mamá lunar, por ejemplo, es esta mamá más aprensiva, más que no te deja salir a ningún lado, más estricta, más muy de reglas, muy de disciplina. Esa mamá que, por ejemplo, cuando te caes de un árbol y llegas con la rodilla raspada y dice, pues échate mertiolate y ya, vete de aquí, no sé. Y, y para que aprendas y no sé qué, porque no lo hacen por antipática, sino porque es su forma de demostrar cariño. Voy a hacer a mi hijo fuerte, voy a hacer a mi hijo que frío, que no, estas cosas no le peguen. Suelen calcular ese tipo de Ujú. Y cosas. por ejemplo, la mamá venusina es que cuando te caes y llega, ay, mi hijo no Sí, se con el pegó, se abrazo. lastimó, te abraza, te da un beso. Muy permisivas cuando Exacto, quieres suelen salir, ser no, bastante sí, liberales. sal, vive tu vida. Ajá, ese tipo de cosas. O por ejemplo, eso hace mucho contrapeso con el papá marcial, que el papá marcial es de párate a las 6 de la mañana y vamos a correr y hace ejercicio y todas esas cosas. Hace muy buen contrapeso, por eso las parejas lunares y Satur y venusinas y marciales suelen ser parejas estables. Hace muy buen contrapeso el exceso de cariño y amor que recibe el hijo por parte de la venusina, con toda la disciplina que recibe del marcial. Igual este tema igual los saturninos somos de mucha disciplina, pero no tiende a ir tanto con, por ejemplo, temas de ejercicio y eso, sino con estudia, ten buenas calificaciones, porque el estudio es el que te va a sacar adelante y bla, bla, bla. Y también con temas de ejercicio y eso, pero no es tan común. Y hace buen contrapeso porque el saturnino y la lunar se ponen de acuerdo en que los dos van a criar a su hijo así. No, ninguno le va a dar por su lado, porque igual esto es muy común en parejas marciales y venusinas, que la hija quiere salir un sábado a las 10 de la noche y el papá le dice, no, no vas a salir. Sí, hay un conflicto Ajá, entre que una quiere dejarla ajá. salir y el otro Sí, y no. va con la mamá y la mamá sí le da permiso y hasta le da dinero y dice, no, no, vete, sal, disfruta, no sé qué, solo me marcas si estás bien. Y eso a veces hay problemas y con el Saturnino no, los dos se ponen de acuerdo, no, tú no vas a salir. Y ve, ay, le voy a preguntar a mi mamá a ver si me da permiso. Y Y ella le te va a dar dice, exactamente la misma o respuesta. sea que me estás diciendo a mí cuando tu papá te dijo que no, ¿eh? Ok, entonces ahora estás castigada, no solo no vas a salir. Esa más o menos es un ejemplo de parejas
Lunar y Saturn. Sí, Y básicamente Venusina. los lunares y Saturn ya en pareja criando un hijo son así como dos psicópatas que ya planearon todo el homicidio. Sí, ya planearon hasta con quién te vas a casar. No tanto llegando a ese extremo, pero sí, pues digo, siempre me va a parecer más funcional ese tipo de Pues, relación. quién sabe. Será porque somos Saturn, pero... Que ya, hablando de el pecado capital de las venusinas es la pereza. la pereza. Ujú. Sí, las Ah, venusinas tienden de... Sí, eres de esas chicas que le da mucha flojera ir al gimnasio por más que te dijiste, no, es que este año sí es el y bueno que y les este año voy encanta a hacer ejercicio. dormir. Ajá, que si es, por ejemplo, yo, si es el día domingo, digo, no, pues me voy a levantar temprano porque quiero ir al café, a ir a jugar ajedrez con amigos, quiero ir al cine con la pareja, quiero ir a cenar con mi familia, quiero pasar tiempo con la familia y todo eso desde temprano y me quiero parar temprano porque incluso el domingo quiero trabajar un poco como para sentir, no sé, ¿no? Que el domingo fue algo productivo, trabajé 1 o 2 horas en la mañana y la venusina es como, déjame parar a las 12 de la noche, del, De del la día, mañana. a las 12 del día y de ahí pues como algo, me pongo a ver Netflix en la tele, tal vez, así, con palomitas en el regazo y de Me ahí me vuelvo a duermo otra vez dormir. porque pues, sí, ¿no? Es mi domingo, puedo hacer lo que quiera, es muy respetable. Sí, exactamente. Ahora, el pecado capital de las lunares o los La lunares. envidia. Sí. Ujú. Y Muy difícil que un lunar, por ejemplo, te preste dinero o que, por ejemplo, eh, pues sí, un lunar te ayude con algo si no es que... No que no vaya a obtener un beneficio a cambio, porque el lunar es de los mejores amigos que hay. Cuando te haces amigo de un lunar, es fiel hasta morir y nunca te va a fallar o nunca te va a ser infiel. Mismo tema con una lunar. Si ya está enamorada de ti, muy difícilmente, por no decir que es casi imposible, te va a ser infiel. Personas muy fieles, personas muy entregadas a lo que hacen también. Grandes científicos son lunares por este mismo tema de su personalidad, de que dicen, no, yo hasta que encuentre, no sé, hasta que resuelva esta ecuación o hasta que llegue a esta teoría o la ponga, son gente que dicen, voy a hacer esto y no hacen otra cosa en todo el día hasta que lo logran. ujú. Ujú. Y esta cosa, bueno, sí, o sea, este tema de la envidia creo que viene mucho de, pues, este perfeccionismo que traen arraigado, de que como son personas muy metódicas, muchas veces el lunar inconscientemente desaprueba que una persona haya podido lograr cierta cosa sin haberse esforzado lo suficiente. Ujú. Sí, también muy, muy fans de que te ganes lo que tienes. Ahora, el pecado capital de los joviales, que creo que es el más divertido, Sí, la gula, la gula. dragones. De hecho, Esto, la mayoría de los, o sea, la mayoría de los gente gorda, bueno, no, bueno, tienden a ser joviales por el hecho de que les gusta comer mucho y no, con gula no nos referimos a comida, sino a excesos, les gustan los excesos. En las fiestas, pues les gusta ponerse hasta así como trenza de India en el piso, ¿no? Tienen que terminar así. O si es una fiesta que ellos organizaron, tiene que haber comida, pero que sobre para días, carne asada y eso, porque al día siguiente vamos a hacer recalentado. Sí, suelen ser gente, personas muy sí, ostentosas. gente que le gustan mucho los excesos de todo tipo, sexuales también, de comida, de vicios, todo ese tipo de cosas, drogas y eso, es gente que pues es su debilidad. Sí, y ese exceso lo llevan incluso a la interacción de por eso siempre tomar el micrófono, no dejarte hablar, siempre Ujú. ellos estar controlando y dominando Sí, la algo que plática, comparten con los mercuriales, pero no al nivel de los mercuriales. O sea, el jovial también le gusta ser el centro de atención pero lo hace y inconscientemente. que lo recuerden como esta persona. Ay, es que es mi amigazo. Cuando vamos a la fiesta, él pone todo. Él siempre, nunca nos pide nada. Siempre hay comida de sobra en su mesa. Siempre que lo veo me quiere invitar a algún lugar y él paga todo. Y, o sea, personas muy dadivosas. Ahora, el pecado capital de los mercuriales, ¿Cuál es? la avaricia. Ujú. Ah, qué bueno, es que esto tan... Eso también. Supongo que el tema profundo de los mercuriales con respecto a la avaricia es de que como a ellos les gusta ser el centro de atención, para ellos dejar ir algo o dar algo los hace sentir incómodos porque es como si estuvieran perdiendo parte de ese brillo o esa energía que tanto trabajo les cuesta
prestarle a otra persona, sobre todo en una interacción de público. De ahí viene así como que, digamos, ese pequeño trauma, que bueno, lo de los traumas también es un tema poco aparte, también es bastante complejo, pero muchos, y esto sí no lo sé realmente de todas las tipologías, lo recuerdo de la mía y lo recuerdo de las venusinas, pero gran parte de ser como somos proviene de un cierto valor roto por el cual luchamos el resto de nuestras vidas para intentar reconstruirlo. Entonces, por ejemplo, es relativamente común que una persona se vuelva saturnina después de una traición a muy temprana edad. Y por eso es que te vuelves así como defensor de la verdad, sobreanalítico, Sí, es de muy querer entender difícil. todo y esto, porque digamos que pasas el resto de tu vida intentando entender por qué te han traicionado. Sí, los Saturn no mentimos o tratamos de no mentir. La mentira es de las cosas que más nos duele y Nos pues sí, duele y cuando le detestamos. damos, no sé, ya alguien se ganó nuestra confianza y de repente nos miente, nos pega peor que a todas las tipologías. Ujú, sí, exactamente. Ujú. En Y lo que decías, otro que me acuerdo, pues sí, el tema de las venusinas y el abandono. A una chica venusina cuando igual está con, puede ser su papá, puede ser su pareja, quien sea, y esta persona la abandona, igual les pega mucho más que las demás tipologías. Tal vez un marcial diría, no, pues tú te lo pierdes, no, pues vete, no sé. Pero una venusina en serio sufre se queda con cuando la ella. abandonan. Tarda tiempo en volver a su estado mental anterior o a veces nunca regresa. Ujú. Y bueno, el último pecado capital que es de los solares, la lujuria. Ujú. Ese si quieres, explícalo tú. Pues sí, también sí, el solar suele ser muy lujurioso, sí, disfruta, por ejemplo, del sexo. Igual, este tema de lujuria también va no solamente con lo sexual, puede ser lujurioso con otras cosas. Pero sí, no. O sea, simplemente es eso. O sea, ahí sí no hay mucho trasfondo, les gusta el sexo. Es que también suelen ser una tipología que, como ya hemos mencionado, es bastante inusual, pero atrae mucho a las personas porque tienen, primero, una carga de energía muy, muy, muy elevada, pero también muy bonita. Son ciertas personas que suelen traer así como que paz y tranquilidad y que las cosas que dicen suelen hacerle clic o sentido al resto de las tipologías y por eso suelen como hacerse de cierto grupo de seguidores o ser personas famosas y tal. Entonces, ellos al tener, digamos que esa carga de energía tan alta y tener esa atención de las personas, pues este hecho de ser lujurioso y del contacto físico suele ser algo que incluso para ellos se da de manera natural. Entonces, pues digamos que simplemente lo aprovechen. Y fuera de eso, Pues ¿algún sí, otro tema? no sé, en aplicaciones que, por ejemplo, esto puede tener. ¿Mm? Ah, sí. Aplicaciones que pueden tener esto. Hay ciertas cosas, por ejemplo, si ya sabes que un jovial pues disfruta de la comida y estas cosas en exceso, Y pues si quieres por cerrar un ejemplo, negocio si con por él. ejemplo un día estás haciendo un negocio con alguien o quieres agradar a un jovial, pues invítalo a un lugar y eh, La paga tú la comida, cuenta y, ajá, y que haya comida muy rica y que él se la pase bien y que coma, no simplemente digas, nos vamos a ver aquí, solo vamos a hablar de negocios, no. Come con él, platica con él 10 minutos, déjalo que te cuente su vida o las cosas que ha hecho. Y ya después, incluso hasta, a lo mejor él te dice, sí que vamos a hablar de negocios. No, pues está de lujo, le entramos, ¿no? Pero, bajo esa misma línea, si tú quisieras hacer negocios con un Saturn, tendrías que dar un plan con una muy buena estructura, con números de por medio, una buena planeación, predicciones, sí. escenarios hipotéticos de esto es lo óptimo, esto es lo realista, esto es lo optimista y bla, bla. Entre más opciones le des, más vas a nutrir el mapa mental que él ya se va a estar haciendo cuando le haga la propuesta, pensando en qué pasa esto, qué pasa esto, qué pasa esto. Así que si le presentas un escenario en donde le respondes cómo él va estructurando ese mapa, pues va a sentir mucha confianza en ti, muy Ujú. probablemente va a acceder. Sí, por ejemplo, un marcial, no sé, quieres que haga algo, habla al estilo David Goggins. Tú puedes, tú estás hecho diferente. Dice, vamos a ir al Ujú. gimnasio mañana. Y te paras a 6 de la mañana. Estos Es maestros que te hablan muy así algo dice, más aquí no queremos pasional. flojos y no sé qué. Eso como que a los marciales los prende, los hace sentir. Yo, igual cuando voy a clases de, por ejemplo, box o algo así, estos maestros son muy así de, tú puedes, no sé qué, dalo todo. Y yo, tranquilo, tranquilo, estamos boxeando. Y los otros amigos que veo que son marciales, sí, dice, no te dejes, levántate, aquí no queremos perdedores y no sé qué. Y noto que eso es algo que, pues sí, a los marciales los emociona. Pues yo, pues a veces finjo como que, sí, me está emocionando, pero la verdad es que eso no me llega, a mí no me genera motivación, no me genera
no sé, sí, ningún tipo de energía, pero entiendo que ellos sí. Sí, bueno, con los mercuriales sería más apelar a su creatividad, así de como de, sí, si haces esto, pues tú vas a ser el protagonista y es muy importante que tú juegues el rol en esto, las personas te están esperando a ti, creen mucho en ti, bla, bla. Apelar, digamos que mucho a esa parte del ego, de que de alguna u otra forma ellos van a brillar con esa idea o van a brillar con ese proyecto o tal cual cosa. Ujú. Por ejemplo, una venusina disfruta mucho por ejemplo, un hombre que sea, igual si es un venusino o una mujer, que sea como el que lleve la batuta, tal vez este marcial, por el hecho de que son venusinas, que son el que tal vez, no el que toman las decisiones a rajatabla, el que tiene la última palabra, pero siempre escucha la opinión de la venusina. La venusina le da mucho miedo tomar decisiones por ella misma, prefiere dar su punto de vista y que esta persona a la que le tiene confianza tome la decisión por ella y ella sabe que él va a tomar una buena decisión o ella va a tomar una buena Con ella decisión. suele funcionar mucho el hecho de decirle, si vamos a hacer este proyecto, yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar. No está sola. Y, por Exacto. ejemplo, que ella dice, pero es que, ay, si pasa esto y tú vayas resolviendo sus dudas, sus temores, sus problemas y diga, no, 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 esto se va a hacer así, así, yo te ayudo a esto, tú solamente apóyame con esto. Y sí, irles dando como un poco de serenidad y estructura, porque sí, no les gusta tomar como tener la iniciativa de hacer algo y eso les es difícil. Y con los lunares es algo muy parecido a los Saturn. Igual son pues planes bien estructurados, con lógica. Y también decirles, no nos vamos a tener que involucrar mucho con personas, no vas a Sí. tener que disponer tantas cosas de tu tiempo. Son actividades así como que concretas, fáciles, marcadas, estructuradas, organizadas y Sí, ya. por ejemplo, a diferencia de los joviales y los mercuriales también, si a un lunar le dices un elogio barato o algo Se así, va a dar cuenta. va a levantar, como dicen ustedes, las red flags y va a decir, hey, este quiere algo, ¿por qué me está haciendo halagos? Ese algo quiere de mí. Y entonces levantas esas alertas rojas y pues ya lo perdiste. Pero si, ajá, por ejemplo, en la medida en la que menos interactúes físicamente, no les gusta. Por ejemplo, me imagino que los lunares amaron esto del home office ahorita. Ay, puedo estar en mi casa y no tengo que estar fingiendo que estoy feliz de ver a estos colaboradores a las 7 de la mañana y etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, otra de los lunares de los venusinos que se me fue, déjenlas dormir hasta tarde el domingo, no estén molestando con, ay, vamos a pararnos temprano a esto y esto. No, déjenlas despertarse o déjenlos despertarse a la hora que quieran y que disfruten el domingo como ellos quieran porque es su día libre. Y pues sí, a veces por ejemplo, un Saturnino o algo así choca con eso porque dice, no, 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 vamos a pararnos temprano, ir a correr, a es que se nos va a hacer el día, se nos va a acabar el día y etcétera. No, déjenlas disfrutar su día, a ellas les gusta dormir, a ellas les gusta levantarse tarde, ver el celular tal vez un ratito, estar platicando en la cama un rato, déjenlas ahí un ratito, ¿cuál es el problema? Y bueno, también una advertencia importante en este cuento. Eh, Todo este tema de las tipologías es quizá para que se conozcan un poco mejor ustedes mismos y para que sepan mejor cómo interactuar con otras personas o entender cómo es que funcionan otras personas. Pero jamás, jamás en la vida vayan a intentar parecerse a otra tipología que no es la que les tocó ser, porque es imposible, simplemente la van a pasar mal. Ya muchas personas lo han intentado y lo único que han encontrado es decepcionarse, frustrarse, sentirse agobiados y fracasar completamente. Eh, para bien o para mal, lo que sea que te haya tocado ser, no lo puedes modificar porque es con base a las experiencias que has vivido en tu vida. Y eso no lo vas a poder cambiar. No tiene caso que tú leas y aprendas de este tema si es que te interesa, simplemente para intentar manipularlo y así como que intentar jugar con el sistema de personalidades porque no vas a poder. Sí, Si intentas simplemente así como que estar en una situación y salir de ella, tomar ciertos consejos o actuar de cierta forma, digamos que para no molestar o no incomodar a la otra persona, eso sí. Pero intentar modificar tu personalidad por completo, es decir, si por alguna razón, no sé, eres una chava y te llama la atención un marcial y dices, es que si fuera venusina tendría más oportunidades. Mira, la lógica es, sí, si fueras venusina tendrías más oportunidades, es una realidad. La otra realidad es de que, pues, si a ti te tocó ser lunar o mercurial,
no importa lo que hagas, nunca vas a poder convertirte en esa venusina que teóricamente Ujú. le Y si eres atraería mercurial, más. peor, porque en cuanto lo conozcas, para empezar, muy difícilmente si eres mercurial te vas a haber fijado en él, porque son Ujú. dos tipologías que se repelen a Sí, muerte. sí. Para empezar, ni siquiera te vas a fijar en él. Tal vez vas a decir, ah, mira, está guapo, pero en cuanto lo empieces a oír hablar y eso vas a decir, no, 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 vámonos de aquí. Y no importa qué tanto lo estudies, no importa qué tanto lo finjas, no importa qué tan bueno creas que eres moldeando tu personalidad, es insostenible, es imposible y pues es un consejo que a cualquiera que le llame la atención sí me gustaría darle, que no intente o no pretenda ser alguien que realmente no es, porque solamente va a salir mal, ya lo he visto muchas veces. Sí, solo úsenlo para entenderse ustedes mismos y ver cuáles son sus carencias, sus virtudes, y ir viendo más o menos con qué tipo de personas, por ejemplo, pueden hacer un negocio, con qué tipo de personas pueden ser sus amigos, etcétera, su pareja, etcétera. Sí, y bueno, y esta cosa de las atracciones, que era lo último que mencionamos, que son estas ascendencias, pues bueno, los Satur están los saturninos marciales, los marciales están los marciales joviales, los joviales están los joviales lunares, las lunares lunares venusinas, las venusinas venusinas mercuriales y los mercuriales mercuriales Satur. Y pues básicamente eso es de que las tipologías en donde ya aprendieron ciertas cosas. Es común que cuando existe esta solarización o ascendencia, que es que ya trabajaste en alguna de tus carencias y digamos que eres un Pokémon más evolucionado, suelen comenzar a atraerte ahora también parte del grupo de otra tipología y no la que al principio, digamos que de manera más pura tenías atracción a ella. Igual, cuando una persona logra solarizarse o tener esta así como que ascendencia, suele también ampliar su grupo de amigos, su grupo de compañeros de trabajo, su interacción con ciertos familiares que quizá no la tenía tanto, suele ser común. Ahora, esto es importante. Una persona que ya trabajó en algo y que logró tener esta solarización puede regresar a su estado original. Es decir, sí hay cosas que pueden pasar que pueden hacer que des un paso hacia atrás. Entonces, solamente tener claro que es algo constante en lo cual teóricamente nunca se debe dejar de trabajar, porque así como lo aprendiste, puede llegar un momento en donde lo desaprendas. Ujú. Y pues bueno, creo que puedes hacer el cierre. ¿Algún otro pensamiento? ¿Algún consejo? Pues no, consejo simplemente ahí, digo, este libro fue difícil de encontrar, pero aquí explican mucho mejor que nosotros, por ejemplo, características de cada una de las tipologías, rasgos principales, por ejemplo aquí, rasgos principales del lunar, soledad, tosudez, atracción máxima, o sea, viene muy bien explicado y pues a mí me gustó leerlo y si lo pueden conseguir, pues se lo recomiendo mucho. Van a aprender mucho de las tipologías de este tipo, de estas tipologías, porque están las otras que son las 9 tipologías. A mí en lo particular sé que el enneagrama de las 9 tipologías está tal vez un poco más acertado y es más rico en cuanto a todas las variantes que hay, pero a mí este me parece muy interesante, pues por el tema de que pues me hace mucho sentido esto de los planetas, me parece muy interesante este tema de quién se relaciona con quién por el hecho pues de que sí, son astros, planetas, me parece muy interesante. Pero pues elijan el que sea, descubran su personalidad y pues les va a ayudar mucho con sus interacciones sociales. El libro es de Joel Friedlander y se llama Tipos Humanos. Ahí por si lo quieren conseguir, les llama Ujú. la atención. Igual, si no quieren comprarse el libro, pues hay muchos artículos en Google que les podrían dar como que una idea muy general de todo lo que hemos estado hablando, pero suficiente como para que calmen ese escepticismo si lo tienen. Como lo repito, esto comenzó como un conocimiento empírico, ha pasado por el estudio ya actualmente de muchos psicólogos y actualmente es un tema científico del área de la psicología. Entonces, va a valer mucho la pena si es que se ponen a curiosear por ahí y quieren aprender una que otra cosa nueva de ustedes mismos o de las personas que los rodean. Ujú. Y pues bueno, Pues bueno, muchísimas gracias ya fue por todo. habernos acompañado Gracias el día de por, hoy. gracias por oírnos hablar por casi más de una hora, creo. Y pues nada, ahí nos vemos a la otra. Pánsela bonito, estén con sus familias. Ahí no- Si eres jovial, no te me acerques, por favor. si eres Si jovial, eres, si si eres eres, jovial, ponte a comer. si eres lunar, hije de la menita.
Si eres lunar, también pues ahí vamos a dejar nuestros números. Ajá, pasa tu número. Solo lunares, ¿eh? No, no aceptamos. Bueno, Si eres, gracias. si eres mercurial, ahí luego te paso el costo de las clases. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Si eres marcial y tienes una membresía que te sobra en el gimnasio. Ajá, pues pásala. Si eres solar, por favor, sé mi amigo. Si eres venusina, no sé si podrías acompañarnos para actuar como wingman. Ajá. O si eres venusina, solamente deje que llegue a Venusino, a Saturnino Marcial y también pásame tu número, pero dame chance, dame un poquito de chance. Bueno, pues muchas gracias. Bye bye.